porque el objetivo final es acabar con el software que se llama de doble uso. O sea, empresas que terminan llevando una contabilidad A y una contabilidad B. En general, el Verifactu al final no es más que un nuevo reglamento técnico que nos obliga a los softwares que generamos facturación a que estemos, vamos a decir, blindados. Entra en vigor el 1 de enero para todas las sociedades, el 1 de julio para todos los autónomos. Normalmente dejan de facturar los e-commerce. Las multas son por ejercicio fiscal, creo que son 50.000 euros. Estamos viendo mucha gente que se ha cogido de manera voluntaria al sí y ha dejado de lado Verifactu. Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Os ha venido Carlos del proyecto Factor Libre y Hextia, que también, bueno, ahora también nos contarás un pelín de este tema. Y el objetivo de este podcast, que ha sido un poco en extremis de la semana pasada, que escribía Carlos y al equipo, ¿no? De, hey, vamos a hablar de Verifactum para e-commerce y qué es lo que estáis viendo, ¿no? Ya grabamos un podcast en su momento hablando de ERPs para e-commerce y bueno, y toda la historia también de Factor Libre y el contexto. Pero hoy hablemos de algo muy presente, algo que va a suceder dentro de nada, que es de Verifactu. Entonces, bueno, bienvenido Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Josep. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, agradecerte el poder asistir al podcast con tan poco tiempo y más ahora que estamos en Black Friday, hoy es Cyber Monday y lo que tiene. Y Nada, gracias a ti por la invitación. A ver si podemos dar un poco de claridad a este tema del Verifactu que está muy en boga y que, bueno, que luego al final es más sencillo de lo que parece. genial, pues empecemos por la base, ¿no? ¿Qué es el Verifactu y cómo impacta y cómo va a impactar a una tienda online? Eh, bu- en general voy a hablar un poco desde una manera práctica, ¿vale? O sea, hay mucha información del Verifactu, quizás, como digo, demasiado complicada, demasiado técnica en general. En cuanto entra la EAT de por medio y sus reglamentos, directivas, directrices y demás, pues obviamente entra en un lenguaje como muy legal, ¿vale? Y en torno a eso se genera mucha documentación y mucha información, pero que luego creo que se puede explicar de una manera más práctica, ¿vale? En general, el Verifactu al final no es más que un nuevo reglamento técnico que nos obliga a los softwares que generamos facturación a que estemos, vamos a decir, blindados. Es decir, que la factura que se emita lo haga siguiendo la normativa, pero que además no permita ningún tipo de modificación de contabilidades B, de borrar facturas, porque el objetivo final es acabar con el software que se llama de doble uso. O sea, empresas que terminan llevando una contabilidad A y una contabilidad B, ¿vale? Entonces, esto lo consiguen básicamente cada vez que se emite una factura. Los sistemas de facturación generan lo que se llama una huella digital, ¿vale? Es decir, queda trazada que esa factura tiene un identificador único, un hash único, ¿vale? Y entonces, y además están encadenados entre sí las diferentes facturas y si intentan modificar o borrar, pues al final pues, se detectará, o sea, habrá un registro de que hay algo ahí que falla. Y luego, además, todo esto se hace con un envío a tiempo real a la EAT, ¿vale? Entonces, básicamente, Verifactu es factura, como decía, blindada con comunicación en tiempo real a la EAT. Cuando hablas de AT, te refieres, Es la agencia tributaria. es decir, aquí Hacienda, ¿no? Que como momento que se emite una factura, pues reciban esta información. ¿Y esto cuándo va a entrar en vigor? Bueno, y sobre todo en la casuística de tiendas online. Entra en vigor el 1 de enero para todas las sociedades, el 1 de julio para todos los autónomos, ¿vale? Excepto, hay como 3 casos que no entra, digamos, a que no les aplica. En el primer caso, las empresas que estén acogidas a otro reglamento técnico
que es el SI, ¿vale? Suministro inmediato de información. Esto es obligatorio para todas las empresas que facturan más de 6 millones de euros. Bueno, hay como varias casuísticas, pero quedémonos con ese dato. Empresas ya con un cierto volumen de facturación, porque este sistema del sí ya lleva puesto en marcha unos cuantos años, ¿vale? Y tiene ciertas incompatibilidades porque ahí también se envía la información de las facturas, no en tiempo real, pero se envía también a la EAT, en este caso, tanto de venta como de compra, ¿vale? Y luego tampoco afecta a las empresas que están en el País Vasco, que tienen un sistema propio que se llama Ticketbuy, y las que están en Navarra, ¿vale? Entonces, si no eres uno de esos otros casos, digamos, vas a estar obligado a entrar dentro del reglamento Verifacto, ¿vale? Entonces, a efectos prácticos, todas las empresas y todos los autónomos, bien en una vía o bien en la otra, van a estar obligados a informar de sus facturas siguiendo estas directrices a la Hacienda, a la EAT. Genial. Pasémonos a un modo práctico y esto hemos ido también recogiendo preguntas que me han hecho los clientes y la gran mayoría, antes por de micros también te comentaba, ¿no? La gran mayoría son Shopify, WooCommerce, PrestaShop y Magentos, ¿no? Entonces, yendo a la parte práctica, ¿qué estáis haciendo actualmente en Factor Libre y en Hextia para que todos esta tipología de CMS estén cumpliendo con esta normativa? El primer punto a decidir es quién emite la factura, ¿vale? En un contexto de trabajar con un software de gestión de tipo ERP como Hextia, eh, al final el que emite la factura somos nosotros, ¿vale? Porque aparte de cumplir digamos, esa reglamentación técnica en la gestión de la factura, los programas de facturación, ¿vale? Y las empresas que lo desarrollan, también se hacen responsables de cumplir con esta normativa, ¿vale? Entonces, en general, todas las empresas que ahora mismo trabajan con canales de venta distribuidos, e-commerce, marketplaces, etcétera, terminan centralizando la facturación en un solo software, que suele ser un software de gestión, y normalmente suele ser un software de gestión de tipo ERP como el nuestro, aunque hay infinidad de opciones en el mercado, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, decidir quién factura, y normalmente dejan de facturar los e-commerce. ¿Por qué? Lo primero, los e-commerce tienen que estar adaptados a toda esta reglamentación, como decía antes, ¿vale? Pero luego, o sea, no es solo la comunicación con la EAT lo que se tiene que gestionar, sino, como digo, la responsabilidad sobre esa factura, ¿vale? O sea, aquí no es solo conecto una API, la API va a ser la que se comunique con la EAT, la que me va a mandar, yo qué sé, la información del hash, la información de tal cual y pascual, pero, ostras, en mi e-commerce, la persona que lo gestiona puede darle a borrar una factura. Pues ahí estarías incumpliendo con la ley, por mucho que lo tengas adaptado a lo que es la parte de la comunicación, la parte de la generación de los hashes, etcétera, con una API de terceros, ¿vale? Entonces, y además no hay nadie responsable detrás no está ni PrestaShop, ni Shopify, ni WooCommerce detrás diciendo: "No, yo es que soy responsable de esta herramienta a nivel de facturación, me declaro garante delante de la EAT, y sé que nadie lo va, o sea, sé que mis clientes no van a poder incumplir con la normativa", ¿vale? Como eso no existe, en general, como digo, lo óptimo y lo ideal es delegar la facturación a una herramienta de terceros, como puede ser la nuestra. Cuando hablamos de herramienta de facturación, yo lo que sí que ya me he dado cuenta es que muchos clientes, vamos a decir marcas, y aquí tú conoces mucho mejor que yo soluciones de ERP de facturación que existen, que sea Hextia, Holded, también ya es Sí, hay conocida. holders, cuadernos, o sea, trabajamos en un mercado muy fragmentado. O sea, Sí, y todas, otra de las
voy contando cositas por no entrar Sí, sí, en muchos detalles de inicio y no abrumar. O sea, todos los softwares de facturación que se empiezan a comercializar a partir de julio de este año tienen que cumplir con la normativa Verifactu. O sea, no se puede vender un software que no tiene ciertos matices, sobre todo si solo haces la parte del sí, la otra modalidad que decía antes, ¿vale? Pero vamos a poner como norma general que cualquier software que facture en España desde julio de 2025 tiene que cumplir con la normativa Verifactu y por lo tanto todos estamos ya adaptados a ella. buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad On, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep Feo. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. Visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Donde quieres llegar es de esto, ¿no? Que a día de hoy las soluciones que son presentes en el mercado español ya deberían tener toda esa tecnología de Sí. desarrollo. Perfecto. Sí. Aunque es obligatorio a partir del 1 de enero que he dicho antes, es cierto que desde julio, que acabó el periodo que nos daban a las empresas de software para adaptar nuestras soluciones, se puede optar a una gestión Verifactu, vamos a decir, en modalidad opcional, ¿vale? Para ir ya poco a poco adaptándose y digamos, no esperar al 1 de enero. O sea, ya hay empresas funcionando con esta normativa. Genial. O sea, realmente, o también lo que me he dado cuenta es que son proyectos que tienen estas dudas sobre Verifactu que actualmente no tenían o hacían la propia gestión, ya sea con el propio CMS o que aún no tenían la necesidad de toda esta parte de facturación, ¿no? Y que ahora con ellos sí que se tienen que adaptar, evidentemente, y buscar la mejor solución con ello. O incluso compraventa de e-commerce. Nos hemos encontrado con algunos proyectos que han comprado alguna tienda online que no tenía todo este ecosistema montado y que evidentemente pues se tienen que poner al día, ¿no? Genial. Sí, pero ya te digo que o sea, como hay una responsabilidad también por parte de la empresa que gestiona el software que factura, ¿vale? Es un indicativo de que algo no funciona bien o algo falla si realmente no tienes eso firmado con nadie. Es una declaración responsable que se llama. Y a efectos de la EAT estarías utilizando un software de facturación que no cumple con la normativa y que por lo tanto no sería legal, ¿vale? Otra cosa es que alguien coja un PrestaShop, WooCommerce principalmente o Shopify. Bueno, de Shopify hablaré ahora, pero PrestaShop y WooCommerce y diga, no, no, yo te lo implemento y me hago garante de que la factura de tu PrestaShop y de tu WooCommerce, la que emites directamente desde ahí, es 100% legal, porque implemento una serie de funcionalidades, de módulos, hago la comunicación, etcétera, etcétera. Ahí sí que hay un tercero que se declara, como digo, garante, que no es ni PrestaShop ni WooCommerce, y ahí sí que tendrías tu software de facturación embebido dentro de tu e-commerce y cumplirías con la legalidad. Pero es eso lo que tienes que buscar, más allá de que si puede emitir la factura con el hash que decía, la factura cambia, hay un QR, bueno, eso entraremos ahora, sino con la declaración responsable de que tu software de facturación cumple con lo establecido por la Hacienda. Aquí ya sospechando algunas dudas que puedan haber, lo que vienes a decir es, si hay un plugin de WordPress para WooCommerce, que es lo que actualmente te permitía hacer las facturas, se estipula que se declara como responsable dentro de lo que vendría a ser Hacienda, que toda tu facturación es correcta, esto sería ok, entiendo. Eso sería okey, efectivamente. El tema es que, Sí, perdón. o sea, hay que garantizar o sea, que no sea solo un plugin, digamos. Hemos visto, o sea, no quiero tampoco dar nombres, o sea, hemos visto plugins que al final Si quieres, ningún problema, ¿eh? o sea, al final es, plugin desarrollado por un tercero, cumple con la normativa Verifactu y ojo,
sí, sí, la cumple porque tengo un plugin instalado, hace la comunicación con la EAT, siguiendo los criterios que decíamos antes, pero no impacta en las restricciones que tiene que tener la facturación dentro del propio e-commerce, que seguramente implique activar nuevas funcionalidades relacionadas con lo que es la parte de facturación, ¿sabes? Entonces, eso no sería válido. Vale, genial. Bueno, es un punto importante que va relacionado con la siguiente pregunta, ¿no? Los riesgos o posibles sanciones que puede llevar el hecho de que el 1 de enero, si eres una SL, como bien comentabas, no estés implementando esta operativa. Es curioso, aquí ha habido mucha polémica porque son sanciones que muchos consideramos desproporcionadas y que además afectan no solo a la empresa que emite la factura, sino a la empresa que se ha declarado responsable de ese sistema de facturación, ¿vale? La duda aquí es si, o sea, con este tema de las sanciones, pues bueno, es un poco, no sé cómo decirlo, como Trata al abogado. como Pedro y el lobo, ¿sabes? O sea, no sabes si esas multas que dicen los astas, ¿vale? Pues hasta qué punto luego estudiarán tu caso particular y aplicarían una sanción pues un poco más laxa. Pero cuando digo, o sea, estamos hablando para la que me conozco bien de primeras, la de los fabricantes, ahí creo que son 150.000 euros, ¿vale? Y luego hay un variable en función del número de licencias que vendes, ¿vale? O sea, es una... Y por cliente, o sea, es decir, si me descubren que mi software no cumple y además hay una mala fe y me multan con 150.000 euros y lo ven en 4 o 5 clientes, en teoría me multiplicarían los 4 o 5 clientes por los 150.000 euros, ¿vale? Y luego para las empresas, las multas son por ejercicio fiscal, creo que son 50.000 euros, ¿vale? Y luego, si intentas, puede que eximan al fabricante si, si demuestran que has hackeado de alguna manera el software certificado. Cuando dices fabricante es eh, Hextia, ¿no? Hextia, el software que factura. Vale, vale, vale. Sí, que va hackeado, vale. El SIF, que se llama internamente el Sistema Informático de Facturación, ¿vale? Si descubren que lo has podido hackear de alguna manera o que has, bueno, hay como una multa adicional, pero quedaros con la multa de 50.000 euros por ejercicio fiscal. Entonces, en 3, 4 años llega la EAT, te hace la típica revisión de los 4 últimos ejercicios, pues te multarían con 200.000 euros. Si encuentran que los 4 ejercicios eh, no has cumplido con el reglamento y estando acogido a él. Entonces, también, para ahora que ya hemos metido un poco el miedo en el cuerpo, ¿no? Eh, si ahora que estamos grabando en diciembre tienes un mes para implementarlo, entiendo y me imagino que es lo que estás viendo también tú en el día a día es por qué no en el e-commerce como tal no había un programa de facturación, porque como muy bien has dicho, desde julio de este año, el 25, todos los programas de facturación, entiendo que en el mercado español ya ya tienen esta operativa y ya funcionan, o sea, tú actualmente con tus clientes ya estáis funcionando con el Verifactu activo, ¿no? O sea, no lo tienen. Ahora mismo no tenemos ni un cliente que digamos, lo esté mandando de manera activa, ¿vale? Estamos esperando al 1 de enero para ponerlo en producción. Esto es porque lo hemos visto con algunos, lo hablamos de activarlo. Dice, a modo prueba. No, no. O sea, a modo prueba era que le decías que empezabas y empezabas. No había opción luego de decir al mes o a los 15 días que te quitabas, ¿vale? Entonces, bueno, sí que se han hecho todas las pruebas en los entornos pertinentes, pero todo el mundo en general está esperando al 1 de enero para empezar. Esto no deja de ser un tema legal, de control, y bueno, como va a dar quebraderos de cabeza, pues todo el mundo espera al momento de que entre en vigor para hacerlo, pues porque ya tienen igual suficiente con su día a día y sus demandas y necesidades del negocio más allá de esta normativa, ¿vale? Pero bueno, sí que conocemos empresas que
que ya lo tienen activado y los softwares están adaptados, ¿vale? Es decir, que sí, que, o sea, no, esto está hecho para que no contrates un software en octubre y que luego te digan, no, no, no vale para Verifactu en enero, ¿vale? Sino que marcaron esa fecha límite de julio para que todo el mundo que activara un RP nuevo pues tuviera la garantía de que RP barras el sistema de facturación tuviera la garantía de que le iba a funcionar con la nueva normativa, ¿vale? Con esto de base, de forma práctica, es que si eres de un e-commerce, que no utilizas bueno, utilizabas un sistema de facturación propio de WooCommerce, PrestaShop o Shopify, y has dejado entrever un tema de Shopify. Entonces, lo que has venido a decir es, hey, si quieres seguir así, tienes que cerciorarte de que sea correcta esa forma de hacerlo, o si no, como muchos ha pasado y muchos clientes ya me han preguntado, tienen que migrar a un nuevo programa de facturación Correcto. bueno, que esto busques en Google y hay un montón de soluciones, ¿no? Entonces, hablamos de Shopify. ¿Por qué has dejado ese punto por ahí? He dejado Shopify porque Shopify ya no permite emitir facturas en la parte del canal de venta, ¿vale? Desde un cambio que hubo hace no sé cuánto, ¿vale? Llegó, o sea, hubo un momento en el cual, pues bueno, entiendo que lidiar con la complejidad de facturación de muchos países, pues, y ya con un volumen de mercado alto y con muchas soluciones bien conectadas con Shopify, como podemos ser nosotros, que tenemos un porcentaje muy alto de nuestros clientes con Shopify, pues fue como, oye, pues la facturación está delegada en herramientas de terceros, ¿qué sentido tiene que nosotros ofrezcamos la posibilidad de facturación? Pero lo he dejado también en interrogantes o ahí en puntos suspensivos, porque sí que es cierto que hay muchas empresas que Shopify no solo utilizan la parte online, sino la parte de TPV, ¿vale? El Shopify POS. Ahí existe, o sea, hemos hablado de la parte de e-commerce, en general, toda o sea, la facturación, o sea, si seguimos con el reglamento de facturación en España, normalmente hay como dos principios, ¿vale? El principio de caja y el principio de devengo. El principio de devengo, que sería, a nuestro modo de ver, el más lógico, te dice que debes de facturar los pedidos en el momento que sale la mercancía de tu almacén, ¿vale? Porque afecta, o sea, o sea, el que el stock ya no sea tu propiedad significa que se lo puedes facturar a un tercero y eso lo marca cuando sale de tu almacén, ¿vale? Pero es cierto que hay muchas empresas que facturan siguiendo el principio de caja, que eso significa que cuando me pagan, yo hago la factura, ¿vale? En e-commerce, como los tiempos son pequeños, pues bueno, no suele haber problema utilizar un sistema u otro, ¿vale? El asunto es que cuando tienes un TPV como Shopify POS, el principio de vengo se produce en el momento en el que se hace la venta. Es decir, yo tengo una persona en mi tienda física, le vendo la mercancía correspondiente y en ese momento le tengo que facturar, ¿vale? Y le doy además, siguiendo el código de comercio y las leyes de facturación españolas, le doy un papel, una factura simplificada donde se queda registrado ese hecho, esa venta, ¿vale? Entonces, cuando entra Verifactu, no, el ticket o la factura simplificada que le das al cliente ya tiene que cumplir con la normativa, ¿vale? Y no lo hemos hablado, pero esto incluye, o sea, hay un código QR que se pinta en todas las facturas, incluidas las facturas simplificadas, ¿vale? Y hace que el consumidor que recibe la factura pueda comprobar que realmente cumple con la legalidad y que está dentro del régimen de Verifactu. Puedes escanearla y te lleva a una página de la EAT donde te dice que esa factura es legal, ¿vale? ¿Por qué te cuento todo este rollo con Shopify? A modo antecedente. Como decía, hay mucha gente que utiliza Shopify POS, ¿vale? Y ahí sí que no hay tu tía. Shopify no puede decir, no, no, es que yo no quiero facturar. No, no, es que con Shopify POS tienes que facturar para cumplir con la normativa española, ¿vale? Y ahí sí que esas facturas
con Shopify POS sí que están legalizadas. Hay una empresa que se llama Comply, ¿vale? Que tiene una solución específica para Shopify POS, que se hace garante de esas facturas, ¿vale? Que emite Shopify y que además, si no me equivoco, hasta cierto punto es la única app oficial de Shopify y trabajan mucho mano a mano con ellos. Está liderado por David Buseda, que es un viejo conocido del ecosistema Shopify, que trabaja en la empresa FIC, ¿vale? Y entonces, esas facturas, como digo, son 100% legales, ¿vale? Entonces, cuando hablo de Shopify e-commerce, lo suyo sería que fuera con un ERP. Cuando hablo como nosotros, ¿vale? Como Hextia, cuando hablo de Shopify POS, ahí sí que utilizando este plugin de Comply, sí que son facturas 100% legales, ¿vale? Es un poco por eso dejé los puntos suspensivos con Shopify antes, porque depende si estábamos hablando de la parte de e-commerce o de la parte de POS, ¿vale? Y ahí sí que tengo la certeza de que se cumple con la legalidad. Genial. Con esto hemos ya entrado en detalle de el qué implica, cuándo se tiene que ejecutar, qué sucede si no se ejecuta, las soluciones que hay en el mercado, que a priori todo lo que son soluciones de facturación en el mercado español ya desde julio del 25 tienen que dar esta solución. Y con ello, una de las preguntas que también tenía preparada era el tema de, ok, yo soy un e-commerce que vendo a través de mi Shopify, WooCommerce, Prestamagento, lo que sea, pero también vendo en marketplace, ¿no? Como puede ser un Amazon, El Corte Inglés, Decathlon. Entonces, ¿qué sucede con estas ventas que hago en estas plataformas? Aquí a día de hoy sigue habiendo mucha incertidumbre, ¿vale? Porque normalmente, bueno, eh, muchas veces cuando vendes a través de estas plataformas marketplaces, lo haces haciendo una activación de la autofactura. Es decir, es Amazon o quien sea el que se encarga de facturar por ti en tu nombre al cliente, ¿vale? Esto se hacía en el pasado, pues para facilitar, el cliente pide la factura y la quiere tener en el mismo momento, rápido, Amazon no depende de nadie, experiencia de cliente, bla, bla, bla. El tema, a día de hoy, 1 de diciembre, o sea, esas facturas que Amazon autofactura no son legales, porque no cumplen con toda esta reglamentación que hemos hablado, ¿vale? ¿Lo llegará a cumplir en algún momento? Pues no lo sé, pero a día de hoy, como digo, la gestión de autofacturación con Amazon en concreto no cumple con la normativa, ¿vale? Entonces, lo que hay que buscar cuando se hacen esas autofacturas es que cumpla la normativa, ¿vale? Y si no la cumple, pues hay que desactivarla. Y la alternativa es tener algún software de gestión de tipo ERP que facturas que siguen el flujo normal, que se suban de manera automatizada al marketplace en cuestión, ¿vale? Entonces, bueno, es un panorama complicado, porque, o sea, somos conscientes que esto, pues, que tiene un impacto, importante. Y esa inmediatez que requiere el reglamento Verifactu, no ayuda digamos, a la operativa, ¿vale? Aquí quiero hacer un inciso, porque estamos hablando de Verifactu todo el rato. Hemos hablado de la alternativa del sí. Nosotros estamos Eso te iba a sacar, que antes lo hemos comentado, ¿no? Entonces, dale caña, sí. O sea, primero que explica si quieres lo que es el sí. Sí, el sí es lo mismo o sea, a efectos prácticos, en lo que es la parte de la comunicación de la factura, tiene el mismo espíritu, la misma naturaleza, que entre tú y yo y quien nos oiga, pues es estar más controlados por la EAT, porque se emite la información de la facturación, pero hay un punto adicional que no está esa inmediatez de la que hablábamos antes, ¿vale? En el sí, desde que se emite una factura hasta que la envías a la EAT, pueden pasar, o sea, creo que son 4 días, no tengo claro si 4 días, ¿vale? Aunque puede que sea 3 o 5, pero vamos, que no es inmediato. Y luego, lo que es la gestión a nivel de la factura,
o sea, los requisitos legales son un poco más laxos, ¿vale? No cambia el informe de la factura, no existen esos hashes encadenados de los que hemos hablado antes. Bueno, hay, digamos, algo más de laxitud. Entonces, ahí, estando en el sí, en la gestión de Amazon, autofactura, etcétera, sí que se puede seguir utilizando el mismo flujo de ahora. ¿Por qué? Porque Amazon emite la factura en tu nombre, ¿vale? No se comunica en tiempo real porque no lo exige el SIE, el suministro inmediato de información, y esa factura tú luego las puedes bajar, que hay además determinadas maneras de hacerlo de manera, digamos, de una manera sencilla, ¿vale? Las puedes importar en tu sistema y que sea tu sistema quien lo comunique a la EAT, ¿vale? Entonces, es algo que, como digo, con el Verifacto no puedes por la inmediatez, pero con el sí que lo puedes hacer. Entonces, estamos viendo entre esto, complejidades técnicas, la madurez del sí, que como digo, lleva 4 o 5 años, si no me equivoco. Si lo haces de manera voluntaria, pues hay algunas desventajas que tiene el sí que no las tienes. Estamos viendo mucha gente que se ha cogido de manera voluntaria al sí y ha dejado de lado Verifacto, ¿vale? Entonces, esto es hablarlo con el asesor correspondiente y valorar pros y contras de la situación particular, pero resolvería, y vuelvo un poco a la pregunta inicial, la parte de autofacturación que decíamos de Amazon, que, que puede ser muy relevante. Es que o sea, nosotros tenemos clientes que igual tienen un porcentaje muy, muy alto, al 70% de venta en Amazon con autofactura, y que pues que era un poco un roto el no poderlo hacer, digamos, el romperle sus flujos actuales por un tema legal. Y hilando con este tema, todo está venido a la pregunta de los marketplaces, en concreto de Amazon. Una de las alternativas has comentado que es el sistema así. Hablemos en profundidad de ello, ¿no? Porque yo lo mismo antes, fuera de micros, te decía, es que incluso yo tengo un cliente que no cumplía los requisitos obligatorios para entrar en este sistema y que ha valorado antes de entrar en ese sistema y no en el Verifactum. Entonces, háblanos un poco de la historia también del sistema así, qué empresas es obligatorio que lo cumplan y por qué puede ser interesante como alternativa. O sea, el sí es obligatorio para empresas, ya os digo, más de 6 millones de euros, es que creo que como tres requisitos, y cumpliendo dos de ellos ya estás obligado. eh, en teoría, para empresas que ya tienen un volumen de facturación alto, ¿vale? Esas empresas, cuando ya llegas a ese punto, también te obligan a entrar en el REDEME, que se llama, que básicamente es, o sea, un régimen de presentación y liquidación de impuestos mensual. En vez de hacer declaraciones de IVA trimestrales, lo pasas a hacer de manera mensual, ¿vale? El tema es que si te acoges de manera voluntaria, sigues estando en una declaración de IVA trimestral. Efectos prácticos, pues no, o sea, no cambia nada en tu gestión de impuestos, ¿vale? Lo que ocurre en la parte, haciendo un Verifactu versus sí, ¿vale? El Verifactu afecta a la manera de la emisión de la factura, ¿vale? Lo que hablábamos antes, el QR, el hash, tal cual y pascual, y en la inmediatez en la que se informa a la EAT. En el caso del sí, la información que se manda a la EAT no afecta a tu manera actual de facturación, ¿vale? Y además tienes ese tiempo para comunicarlo a la EAT, ¿vale? O sea, no es una gestión inmediata. Como desventaja también, no solo informas de las facturas de clientes, sino que también informas de las facturas de proveedores y de acreedores, ¿vale? Entonces, la EAT tiene una foto completa de tu facturación, tanto de cliente como digo, de proveedor y de acreedor, ¿vale? Estás más controlado, ¿vale? Hay cruces de información porque al final pues tienen todos los datos y eso lo meterán en una batidora y lo que no cuadre pues saldrá a la luz, ¿vale? Pero bueno, tiene alguna serie de ventajas, se dejan de presentar
una serie de impuestos anuales, pues que ahora al tener toda la información está mucho más controlado. Y en general, una empresa que tenga una contabilidad aseada, que la lleve al día y que ya tenga una cierta magnitud y unos ciertos operativas y procesos, pues correctos, ¿vale? Sin que sean perfectos, pues no le debería costar mucho el entrar tampoco en el régimen del sí, ¿vale? Porque es una extensión al final, pues, de llevar una contabilidad de manera correcta. Entonces, bueno, es algo que hay que estudiar y hay que plantear, ¿vale? Es un sistema, como os digo, que ya lleva unos cuantos años, mucho más probado, y que también, sobre todo en los primeros meses, pues va a reducir incertidumbres que pueden estar asociadas, pues, a un nuevo sistema, un nuevo reglamento como es el del Verifactu. Y hay alguna operativa como esta que hemos hablado de la autofacturación, pues que puede que te lleve a meterte en este otro régimen, pues porque te mantiene un poco las operaciones que estás realizando hasta el momento, ¿vale? Aunque es cierto que no lo he recalcado quizás lo suficiente, la alternativa de la autofacturación no es entrar en Amazon y subir las facturas de manera manual, ¿vale? Sino que puede ser, oye, tengo un ERP con un buen conector y que la factura que genero lo mando. Pero tiene que ser una cosa o la otra. No vale que Amazon haga una autofactura que no cumpla con el reglamento Verifactu. Entendido. En resumen es esto, ¿no? Que si tú eres un proyecto, realmente tienes una facturación de 2 millones y que podrías valorar el ir a o sea, no tiene nada El que caso, el caso puede ser, facturo 2 millones, he confiado en una empresa como Factor Libre y tengo un RP de puta madre con ellos. Tengo mi contabilidad bien, al día, hago mis cierres correctos. Oye, pues igual en vez de Verifactu me puedo acoger al sí. No tengo, operativamente ya estoy lo suficientemente maduro para poder enviar a la EAT las facturas tanto de cliente como de proveedor, ¿vale? Facturo 2 millones, somos 3, mi negocio es dropshipping, no tengo nada correcto, le mando las facturas a mi asesoría, que es la que me lleva la contabilidad, pues ahí no es una empresa quizás lo suficientemente madura como para estar en el sí. A pesar de que haya el mismo volumen de ventas, ¿vale? Pero que es más un tema de madurez operacional. Claro. Es que partamos de la base, ¿no? Que, yo el correo que te envié, vamos a hacer este podcast, viene de que muchos clientes me estaban preguntando y mi respuesta rápida era, bueno, ¿y tu programa de facturación actual qué te dicen, no? Y ahora cuando me has dicho que desde vuestro lado como proveedores, desde julio del 25 esto ya tiene que estar más que solucionado, es algo que chirría, ¿no? Si no se ha informado. O sea, si el proveedor no ha informado de esto, o sea, me extraña que a diciembre aún hayan dudas. Pa Entonces, para que te hagas una idea, nosotros llevamos desde desde noviembre del año 2024 informando a nuestros clientes, porque es cierto que hemos adaptado a Verifactu o sea, Hextia, las nuevas versiones de nuestro software, pero había clientes con versiones más antiguas que le hemos informado: "Oye, eh, o migras a Hextia o que sepas que tu ERP solo va a funcionar con el sí. Te vas a tener que dar de alta en el sí, ¿vale? Eh, es una decisión tuya y muchos han decidido, por esas ventajas que os decía antes, han decidido irse así y otros los hemos migrado, ¿vale? Pero ha habido una comunicación muy, muy, muy constante, porque vuelvo a lo que decía antes, como empresa que emite facturas y que tenemos un software de facturación con esa declaración responsable y que a efectos de la EATEN ya nos están poniendo el foco aquí encima, ahora no queremos problemas, que no llegue un cliente que no lo, yo qué sé, que le multe la EAT porque no cumple con Verifactu y que nos pueda trasladar el foco diciendo: "Oye, ¿y con qué? ¿Con quién lo haces?". Vale, pues vamos a ver qué ha pasado aquí, ¿vale? Entonces, además no es muy divertido, ¿no?
nos han trasladado esa responsabilidad y claro, no, tenemos que actuar acorde. Entonces, un poco comparto lo que decías. Si tú o sea, si no has tenido esas llamadas y esa gestión con tu empresa de facturación, pues algo no suena bien. Literalmente. No, no, es que es así, ¿eh? Al final nos pasó algo muy parecido, evidentemente, es cuando las instancias, cuando hubo la migración de Google Analytics Universal a GA4, ¿no? Entonces, que viene el logo, y después, un mes antes, migraba toda la información, tal, ¿esto qué es? Bueno, fuego, ¿no? Y es un poco lo que veo que está sucediendo aquí, que es algo que no es moco de pavo, pero bueno, desde aquí ya hemos dado información de cuándo se tiene que cumplir, el por qué y cómo, las consecuencias de no hacerlo. Entonces, una pregunta que también me ha salido mucho es, vale, sabiendo que ahora las facturas van conectadas, muchas, sobre todo esto pasa en e-commerce B2B, o nosotros mismos a veces como agencias, que tenemos que rectificar facturas una vez emitidas. Mm. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué sucede ahora? Una factura emitida donde tiene algún tipo de error, ¿vale? Se puede rectificar, pero o sea, se comunica, si estás dado de alta en el régimen Verifactu, se comunica tanto la original como la rectificación, ¿vale? Entonces, nada, son tipologías de envíos, o sea, de tipologías de facturación, digamos, que está preparado el sistema de Verifactu para recibir. Eh, hay otra opción, me he equivocado por completo, y es una factura que se anula, digamos, pero también se registra. Es decir, factura emitida es factura, digamos, es un documento legal que, como decía antes, que no se puede modificar, ¿vale? Entonces, todo cambio que tiene asociado hay que gestionarlo acorde a la normativa y comunicarlo también. Lo que sí que un poco estamos viendo porque nosotros estamos especializados en empresa de producto físico, ¿vale? Lo que sí que vemos en empresa de servicios es que se está pasando un poco a te mando una factura pro forma, ¿vale? Que ahí todavía no es una factura. En España una factura pro forma no tiene igual estoy diciendo alguna cosa no 100% legal y real, ¿vale? Pero en general no tiene una validez legal, ¿vale? Es una factura como un presupuesto con algo, con un punto adicional de formalidad, ¿vale? Pero lo que estamos viendo es que se envía la factura pro forma y recibes la conformidad del cliente y ahí la transformas en factura legal con la comunicación y demás, ¿vale? Pero lo que de todo ya no es viable es, te envío la factura, ay, que te has equivocado en este concepto y no eran 5 horas, sino que son 7. No te preocupes, olvídate de la factura, la cancelas y te pongo el 7. Eso ya no se puede hacer. O sea, se tiene que enviar una rectificativa, ¿no? Se tiene que enviar una rectificativa diciendo que no son 5, sino que son 7. Ah, O que no son 7 y son 5, ¿vale? Pero toda esa trazabilidad queda registrado y comunicado a la ERTE. no, no, nos van a tener controlados en todo, para lo bueno y para lo malo. Se habla mucho, pero al final esto es una herramienta vamos, lo he dicho al principio, para evitar contabilidades B, por borrado de facturas, y es una herramienta, pues, de control, ¿vale? Esto viene de una directiva europea, al final esto se está haciendo en todos los países europeos, ¿vale? Y a España, pues, ha llegado así. Genial. Entonces, algo que sucede mucho en e-commerce, sobre todo ahora que estamos en fechas de Black Friday, Cyber Monday y Navidades, es también todo el periodo de devoluciones, ¿no? Es decir, todos esos regalos que por X o por Y pues no han encajado, hay una devolución. Esto a efectos también de Verifactu, ¿cómo afecta? Es una rectificación de la factura original. Vendiste 3 unidades y rectificas 2 porque te las devuelven y terminas enviando la factura de las 3 más la factura rectificativa con las 2 devueltas. Burocracia, más burocracia. Genial. Más Perfecto, burocracia. perfecto. Entonces, con esto hemos ido detallando Esto los esto además, aquí voy a hacer un inciso.
aquí sí, o sea, con Verifactu se ha puesto mucho el foco en la facturación de las operaciones individuales. Con el sí, todavía existe un reducto y es, sobre todo cuando son facturas simplificadas, es decir, o sea, hay como, o sea, una factura puede tener, bueno, es que esto igual es un poco más, en función del importe, ¿vale? Una factura puede ser una factura que se llama una factura simplificada. La simplificada, digamos que puede tener algo menos de información que una factura normal. Y la simplificada, además, puede que no tengas datos del cliente y lo factures contra un cliente genérico, ¿vale? Sí, perdona el inciso, perdona que te corte, porque es que justo este tema es como el origen de este podcast, que me dijeron: "¿Yo tendré que pedir un DNI a todo el mundo que compre en mi e-commerce?". No, no tienes que pedir un DNI a todo el mundo. Es lo que estabas contando, ¿no? Eso es. Entonces, eh, tú facturas o sea, tú tienes unos datos del cliente porque al final es dirección de facturación, dirección de envío, ¿vale? Pero las facturas simplificadas no tienes que hacerlas nominativas a ese, o puedes no hacerlas nominativas a ese cliente, ¿vale? Sino que puedes hacer una factura a un cliente que se llama cliente genérico, no se suele llamar cliente genérico, que al final es un cliente indeterminado. A la EAT no le interesa o no tiene especial relevancia, pues que la chaqueta de scalpers que me he comprado ayer, pues que recibir que está facturada a Carlos Liébana, ¿vale? Entonces, pero sí que es algo que cambia entre el Verifactu y el sí, y es que con el Verifactu tienes que hacer un envío de todas las facturas a nivel individual, ¿vale? Pero con el sí existe la opción de hacer una facturación agrupada, que es, oye, todas las ventas que yo he hecho en este día a clientes genéricos las agrupo, ¿vale? Y es una tipología de envío de facturación diferente, ¿vale? O sea, hay dinámicas de facturación que también cambian entre un sistema y otro, ¿vale? Pero volviendo a lo que me decías de tengo que pedir el DNI a todos mis clientes, la respuesta es que no hace falta, no es obligatorio siendo el reglamento de facturación. La única diferencia, como decía, con el Verifact tú tienes que enviar todas las facturas, con el sí puedes hacer algún tipo de agrupación, normalmente por cierre diario. Entonces, todo lo que vendo en el día, digamos que no me han pedido factura en firme con los datos reales, lo puedes agrupar. Entonces, sobre todo para resaltar este punto, ¿no? Que me preguntaban. En el checkout no tenemos que poner un campo obligatorio pidiendo No, el DNI no. y vale, perfecto. Pues esto es tanto ya sea sistema así o el sistema Verifact, en los 2 casos. Correcto. Vale, genial. Perfecto. Pues, hemos ido tocando diferentes puntos, hemos empezado desde las bases, ¿no? Después teníamos aquí preparado también cada una de las tecnologías y como muy bien has dicho, es cada tecnología puedes ir con un proveedor externo que desde el julio del 25, reitero, esto ya lo tiene que tener preparado. Si actualmente tienes un sistema externo y aún no te han hablado de este tema, preocúpate y busca por Preocúpate. ver, preocúpate porque realmente, estamos ya, bueno, a menos de un mes para que Ya es el tiempo de descuento. sí, 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 tal cual. Porque hablemos que seguro que no va a pasar, pero en caso de que alguien se encuentre en esta situación y además que estamos literalmente en un mes donde 2, 3 semanas son laborables, porque además lo siguiente ya son vacaciones, ¿no? ¿Qué recomendarías? O sea, recomendar algo rápido o algún ERP de introducción, algún software de gestión de introducción, estilo Holder, por ejemplo, y convertirlo de facto en mi herramienta de facturación. O sea, yo buscaría algo rápido. Esa es mi recomendación. Autoimplantación sin mucha complejidad. Vale, vale, porque en definitiva la base es que si tú entras en enero y lo estás haciendo en enero la migración, ahí ese mes de enero puede ser un poco ojito, hostia, ¿no? Es que no es enero, es 1 de enero. El 1 de enero tienes que estar, el 1 de enero a las 0000, tus facturas ya tienen que ser legales. Entonces no, o sea, hay, han habilitado pues que puedes comunicarle a la EAT si hay algún tipo de excepción, de algún problema, pero vamos, yo en general no me fiaría. Vale, sí.
Estás Vamos, loco. porque no sabes, pues, bueno, no sé. Luego es que además, cuando te relacionas con las administraciones públicas, pues no son entidades muy serias con estas cosas y suele estar todo muy bien atado y no hay excepciones. No, no, todo lo que sea Hacienda, van a full. Sí, sí, Eh, es la administración pública que mejor funciona en España. sí, sí, bueno, la más eficiente, solo faltaría. Hilando con otros temas relacionados con e-commerce, comunes en el día a día, hablemos de los Klarnas, Aplázame, todo esto es tipología de Pay Now and Pay Sí. Later. ¿Esto cómo aplica? En un principio no igual, o sea, la factura, digamos que, o sea, la factura la emite siguiendo con los mismos principios que decía antes, o bien con el principio de caja en el momento que recibes o cobras y el principio de vengo cuando envías la mercancía, y la facturación se produce en ese momento, independientemente de pues que Klarna le vaya cobrando al cliente sus cuotas, a ti te da igual, ¿vale? O sea, que no impacta. No hay, ya no con los BNPL, sino que en general con cualquier pasarela de pago, etcétera, te da igual, porque digamos que la factura la tienes que emitir con las mismas condiciones, no hay, porque tú la mercancía la has gestionado igual, independientemente de cómo se haya pagado. Genial, cristalino. Pasemos a esta parte más de hemos hablado de Amazon, de Marketplace, que muchas veces va implícito la internacionalización. ¿Qué sucede aquí, no? Si yo vendo, evidentemente, pues en España, pues queda muy claro, pero ¿qué sucede cuando nosotros vendemos fuera de España? La sociedad que factura es la misma, ¿vale? Tienes que cumplir con la legalidad a nivel de impuestos en función de dónde vendas, con el impuesto europeo correspondiente, con cuando es en Europa, con el impuesto extracomunitario cuando es fuera de Europa. Y al final esto no deja de ser operaciones con diferentes IVAs. Hay diferencias a la hora de hacer las comunicaciones a la EAT, porque son, bueno, es la clasificación al final que se hace a nivel de facturación, pero no impacta nada más. Es una factura con unos IVAs diferentes. O sea que, a efectos prácticos, el Efectos verifacing como prácticos, tal funciona igual, ¿no? igual. Todas tus facturas las emitas a quien las emitas, como lo haces desde España, tienes que cumplir con el reglamento y todas tienen que seguir, digamos, la misma directriz. Genial, muy claro. Y esto aplica lo que muy bien has dejado entrever, ¿no? Ya sea que vendas en Unión Europea, Estados Unidos, Andorra, donde sea, ¿no? Entonces, El criterio es que emites la factura desde una sociedad española. Ya ya eres el española o autónomo, aplica el Verifactu o sí, sistema así o eso es. Hablo de sociedad, pero sí, sí, autónomos desde el 1 de julio es exactamente lo mismo. 1 de julio del 26. perfecto. Pues quedan, bueno, tenemos unos 10 minutos que nos sobrarían. Yo he tocado todas las preguntas clave. No sé si hay alguna pregunta, Carlos, que sí. Sí, he hablado ahora soy yo el que dice lo que me cuentan. Sí. He hablado de que la factura se envíe de manera automática, ¿vale? Y es así. Y entonces alguien me decía, ¿y qué pasa si no funciona el servicio web de la EAT? O funciona muy lento, ¿vale? He contado antes que la factura se pinta un QR, ¿vale? Un QR específico que además tiene que estar colocado en una zona específica y tiene que tener un texto verificado por, bueno, no sé cómo poner, es un texto, no sé cómo exactamente, que además el consumidor cuando lo recibe lo puede escanear y le sale que esa factura es legal, ¿vale? Esa inmediatez a efectos prácticos, ¿vale? Se puede, o sea, a efectos técnicos se puede hacer de dos maneras. Lo puedes hacer enviando en tiempo real y esa respuesta en tiempo real es la que utilizas para pintar, o hacerlo como digamos, lo hemos implementado, pues todos los RPs que conozco, que es eh, intento enviar en tiempo real, pero si no tengo la respuesta en tiempo real, mm, el sistema sigue funcionando y la única diferencia es que cuando voy a leer ese QR va a tardar un poco más en poner que es 100% legal, ¿vale? O sea, no va
Cuando dio el ticket, si tarda 2 segundos la persona en escanearlo, pues igual le aparece que no es legal, pero si tarda un minuto, le va a parecer que sí, ¿vale? Entonces, esto hace que si esos servidores, servicios están sobrecargados, lo único que significa es que cuando dejen de estar sobrecargados se va a producir la comunicación y ya la factura, el documento que recibe el consumidor es 100% legal, ¿vale? Entonces, esa Vale. es una pregunta que a nosotros o a mí me No, claro, tú como proveedor, todo. claro, te quieres la culpa, ¿no? Al Sí, sí. final de ¿Quién es la culpa? ¿O qué pasa? Y si lo ponía en un post de LinkedIn en un modo gracia, si estoy en el cotillón de Nochevieja el 1 de enero y hay muchas copas que comunicar y no funciona y están los informáticos de la EAT ahí de guardia, no, no, o sea, hay mecanismos para un poco sobreponer esos posibles problemas que pueda tener el servicio web, ¿vale? Y luego, otra cosa que no he hablado, se dice de Verifactu, he hablado todo el rato de informar en tiempo real, etcétera, etcétera. Existe una modalidad en la cual no informas en tiempo real, es decir, generas todo, o sea, técnicamente toda la estructura legal, hay un fichero XML de cada factura, el hash, etcétera, pero no lo comunicas, ¿vale? Es una alternativa que dio la EAT, eh, pues un poco como por un tema ahí de privacidad, no queda muy claro el motivo, pero ya se han encargado diferentes inspectores de Hacienda en diferentes foros relacionados con el Verifactu, que el no enviar de manera común esas facturas puede levantar la ceja y pues que tengas algún tipo de inspección, ¿vale? Y en general, pues todas las empresas un poco, cuando entramos en la universidad de empresas y en primero de empresas nos dicen evita que tengas inspecciones de Hacienda, ¿vale? Entonces todo el mundo, digamos que está optando por la opción automatizada, ¿vale? Es un poco la que hemos venido hablando de facto durante toda la conversación. Pero bueno, esto al final lo elige, o sea, yo si contrato Hextia o un Odoo que esté preparado con ello, al final la solución tecnológica es te ofrece, ¿no?, estas opciones o nosotros solo hemos desarrollado la automatizada. Y de hecho sé que otros RPs han seguido la misma línea, ¿vale? No estábamos obligados a ofrecer la no automatizada. Y como operativamente, pues al final es más sencillo, o sea, para todos, y con esto que te contaba, estos comentarios que íbamos oyendo, pues nos lo pusieron, la decisión estaba más clara. Y esto también va al hilo, ahí, si lees la FAQ de las preguntas frecuentes de la EAT, tal cual, y hay mucho post de LinkedIn, se puede seguir facturando con Excel. Cuando el Excel no tiene macros y es un Excel plano, sí, efectivamente se puede porque hay un criterio detrás de lo que es un sistema informático de facturación, bueno, pero lo mismo, vuelves a levantar la ceja del inspector. Esta es una empresa que no está en el SI, que debería estar en el Verifactu. No tengo ningún registro aquí en mis sistemas, inspecciona al canto. Pues, y vuelvo al primero de empresas, evitemos las inspecciones de Hacienda, ¿vale? Entonces nosotros tampoco eso obviamente lo, lo recomendamos, ¿vale? Pero bueno, son cosas que se oyen y que la gente pues tiene que ser consciente. Y luego el último punto que te iba a decir, si emito una, dos facturas al mes o pocas facturas al día, hay un servicio gratuito también de la EAT, ¿vale? Puedes hacer una factura legal, Verifactu, directamente en la EAT. El problema de este sistema es que la haces una a una, metiendo todos los datos del cliente, los conceptos, ¿vale? Y entonces no es operativo en el momento que tienes una, pues eso, un volumen alto. Pero bueno, oye, soy autónomo, tengo 5 clientes y no me quiero complicar mucho más, pues puedes optar también por esa vía, que se sepa que existe, ¿vale?
Genial, pues creo que hemos tocado la gran mayoría de preguntas que teníamos al respecto. Para hacer un pelín de resumen, para la persona que ha entrado aquí en el directo, o evidentemente está viendo ahora la grabación, el objetivo de ello es que todo este podcast ha sido dar un poco de luz, ¿no? De fechas, qué es Verifactu, cómo se aplica a priori. El responsable de ello ya tiene que ser la gestoría que te recomiende, ¿no? Alguna solución. O sea, si no estás, si tu solución ya no lo está haciendo, es porque te tienes que pasar a otra, entiendo, ¿eh? Si no, Carlos, aquí me corriges. Aquí también me he ido imaginando, pues, todo el ecosistema de soluciones de facturación de España, hablando con Hacienda y también de vuestro lado a nivel tecnológico, poniéndolo todo al día, porque al final entiendo que para Hacienda, si vosotros no lo ponéis al día, esto no se puede ejecutar, con lo cual ha sido Lo cual, un salado importante. o sea, esto lleva en marcha, es que creo que son 2 años. O sea que salió inicialmente una versión, bueno, pero sí, fácilmente llevamos 2 años trabajando en la adaptación. ¿Esto cómo va? ¿Te llama el jefe de Hacienda y dice: "Carlos, No, lamentable ¿tienes amigos que tenéis lamen software de facturación?". lamentablemente no. O sea, aquí hay una ley, no me acuerdo siempre, la ley es que salieron como varias leyes a la vez. Hay una ley que marca un poco lo que es las directrices, ¿vale? Luego esto, pasa a un reglamento, ¿vale? Donde, digamos, se detalla, y es ese reglamento que nosotros utilizamos como punto de partida para hacer todas nuestras adaptaciones y todos los desarrollos. Y luego, además, la ley suele estar vinculada al reglamento y suele establecer una serie de fechas. Aquí, que luego puede ir cambiando, ¿vale? Pero, recuerdo que era el momento que se publique el reglamento, las empresas de software tendrán 9 meses para adaptarlo al mismo, ¿vale? O sea que es un tiempo que se va, es una cosa que se va, cocinando. Y luego, pues bueno, pues, en un reglamento tan complejo y con tanto impacto como este, pues van luego haciendo, pues, pequeñas adaptaciones, pequeños cambios. Las APIs de la EAT, pues, inicialmente tienen una estructura, luego hay otras, ¿vale? Pero vamos, que es una labor que tiene su viga. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Pero bueno, ahora ya está hecho, está encarrilado. Hasta Vamos a que pasar hasta que saquen la siguiente. bueno, eso seguro. La siguiente va a Otra ser forma de controlarlo, sí, sí, está claro. A la que encuentren fallos aquí, habrá otra opción, eso seguro. la siguiente va a ser la facturación electrónica B2B. Pero vamos, Genial, o sea, ya sabemos cuál es nuestro roadmap. Pero bueno, de genial. momento de momento que salga todo bien y que el 1 de enero llegue y que no haya ningún problema. Ya haremos otro podcast de esto, si no, Haremos pero lo dicho, otro. seguro. De mi lado, para todo el mundo que haya estado escuchando, espero que se hayan resuelto algunas de las mayores dudas que hay. Por el chat veo que no hay ninguna duda en concreto. Aún así, pues desde aquí, tanto el equipo de Factor Libre como Carlos, en LinkedIn o en la web o donde sea, seguro que os pueden ayudar. Agradecerte tu tiempo, Carlos, porque yo no sabía ni cómo se llamaba. Yo te decía Verifactum por el correo. Y ahora ya con esto lo tengo muy claro y cuando me pregunten ya voy a desviar a la gente a este podcast, los diferentes shorts que ya tendremos preparados. Pues nada, genial. Y reitero lo que has dicho, si alguien me tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, a vuestra disposición. Genial, perfecto. Pues lo dicho, espero que haya sido de utilidad y con las personas que nos estén escuchando nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo.